Bueno, hola, ¿qué tal? Hola amigos, estamos hoy en una nueva entrevista de la sección La Silla del Director, aquí en nuestro medio en Cinedanía, y tenemos la suerte de contar con Javier Calvo Torrecilla, que presenta su nueva película que se llama Cariñena, Vino del Mar, que ya tuvo una presentación en Zaragoza antes del verano, pero que ahora pues se abre un poquito más a otras ciudades, concretamente en un par de días estará presentándose en Madrid y bueno, y a partir de ahí pues seguro que se va a expandir por muchas más ciudades, Sí, que eso ya a lo mejor Javier nos cuenta un poquito sobre eso. sí, sí. Pero bueno, es una historia bonita, ambientada en la transición, de un chico que está encontrando un poco su camino y que lo que tiene claro es que no quiere hacer la mili, eso lo sabemos desde el principio, y bueno, pues busca un poco una alternativa en la que él se sienta más cómodo y seguro y que sobre todo pues eso, encuentre un poco su vía hacia la felicidad, ¿no? Y bueno, Sí. pues para esta historia tan bonita que está basada en una novela que ahora nos contará un poquito Javier, pues tenemos a su director, que es Javier. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy con Gracias a nosotros. ti por tu interés. Y nada, y yo lo primero que te quería consultar es, pues, ¿cómo te llega este proyecto? ¿Por qué te interesas en esta novela? ¿Por qué al final sacar adelante esta película ambientada a finales de los 70? Pues por la amistad, básicamente, porque es un amigo mío, Antón Castro es muy amigo mío, ¿Mm? y fíjate, un verano, pero hace 6 años, me regaló su libro, Cariñena, ¿no? ¿Mm? Es un libro que yo diría que no es ni una novela, ¿no? Que es un cuaderno de viaje, ¿no? Que va poniendo como qué le van pasando poco a poco, ¿no? Y en ese cuaderno de viaje estaba eso, que se fue de Galicia, que llegó a Zaragoza, esa comuna pseudo hippie de objetores y asociativa, y después para aportar algo a esa casa se fue a Cariñena, ¿no? Eso, digamos, es la peripecia que ocurría, ¿no? Y me gustó mucho del libro, fíjate, me lo leí Yo no conduzco, ¿Mm? yo no sé hacer casi nada, no se pone, no se pone ni un clavo. Con buen cine Decía, es suficiente, Javier. ni pintar, ni nada, no sé hacer nada. Entonces, me lo leí en un viaje al norte también, y cuando terminé de leerlo, porque es muy pequeñito, me terminé de leerlo, llamé a mi amigo Antón y le dije, ¿Mm? Antón, me gustaría que el libro tuviera 300 páginas más, o si no, hacer una película con él. Digo, ¿Mm? porque le falta, quiero saber qué les pasa a sus personajes. Quiero ¿Mm? ficcionar sobre sus personajes. Y él me dijo, ¿y tú crees de verdad que se puede hacer una película? Y digo, sí, sí, yo estoy convencido que tiene una película dentro, ¿no? Y a raíz de eso, él me la dejó muy generosamente, como es Antón, que es muy generoso, ¿Mm? y fruto de esa amistad me lo dejó y yo me dijo, haz lo que quieras y es lo que hice, hacer lo que quiera, ¿no? Y entonces lo que hice fue basarme en la novela, basarme también en las experiencias que me había contado Antón suyas, que no están en la novela, y a partir de allá ficcionar, ¿no? ¿Mm? Alargar personajes, inventarme otros personajes que no salían y evocar, que esto para mí es muy importante, evocar mis 18 años. Porque ese Antón yo me veía muy reflejado en ese Antón. Yo cuando tenía Guau. 18, 17, 19, yo andaba igual de perdido. Y yo era muy tímido y yo no tenía amigos. O no sentía que eran mis amigos. No me sentía a gusto. La chica me daba miedo. No sé, me sentía un poco... Y Fuera entonces de yo me di lugar. cuenta. Sí, siempre estaba fuera de lugar. Pero yo ¿Mm? creo que es un sentimiento muy general, que me Sí, parece sí, sí. que nos pasa a muchos. Es una edad muy ¿No? complicada, ¿eh? Claro, yo tengo mi hijo que tiene 16 años y está un poco ahí como, ¿sabes? Como querer formar parte, pero no se siente a gusto. Entonces es como, ¿sabes? Entonces vi que era algo que conectaba con mucha gente. De eso me atrajo muchísimo la novela, ¿no? Que era un antihéroe de verdad, ¿no? Era Ujú. un antihéroe muy vulnerable, muy quebradizo, pues como somos casi todos, realmente. Sin embargo, la película es muy luminosa, porque Totalmente. realmente tiene mucho color, tiene mucha vida, no es nada oscura. Es decir, incluso las No, escenas nocturnas tienen luz, son muy, sí, son sí, luminosas. sí. No sé si es por transmitir también un poco ese buen rollismo, vamos a llamarlo así, no sé Sí, cómo sí, lo llamarlo. puedes decir, no pasa nada. Sí, Parece que está mal decir buen rollismo sí, porque se ha sí. denostado el buen rollismo.
Yo apuesto por no denostar el buen rollismo. Sí, Prefiero gente con buen rollo. O sí, sea, hace falta. evidentemente, Mm, evidentemente, en estos tiempos extraños que estamos viviendo, ha sido una apuesta. O sea, mm, no es casualidad que la película tenga ese aroma de buena gente, de fraternidad, de amistad, de gente que quiere ayudar al otro. mm, A Antón yo le preguntaba, o sea, que decir, las experiencias de Antón son las que salen. O sea, la gente, Antón, como era un tipo tan quebradizo y tan poquita cosa, él me decía que se sentía muy bien, que la gente le trataba muy bien. Como no iba de nada, la gente le trataba muy bien, ¿no? Eh, y entonces sí, sí, evidentemente que ha sido una apuesta desde el principio, ¿no? Yo creo que estamos, lo primero, en el mundo en general, tú pones las noticias y es un desastre absoluto todo. Eh, y después, en el ámbito de la cultura, la literatura, el cine, está llena de true crimen, de zonas oscuras, de violaciones, de relaciones tóxicas. Hostia, y a mí me cansa mucho esto. Sé que ocurre, esto ocurre, pero mm. no ocurre en el porcentaje que se está retratando en el cine. Eso lo tengo claro. O sea, es decir, tú seguro que tienes familia o amigos o gente que es gente normal y gente maja, Mm, y como tú, casi todos. Es decir, somos más los que reflejan mi película que los que está reflejando el cine. ¿Qué pasa? Que es mucho más llamativo y mucho más atractivo hacer una película con con un drama, ¿no? Pero yo me he mm. alejado de eso de una manera decidida. Y fíjate, yo creo que aquí en España no se apuesta mucho por eso y en cambio en Francia hay muchas películas de este tono. Mm. El cine francés está lleno de películas de este tono, que tienen este tono de, pues eso, de ensalzar la parte buena que tenemos, ¿no? Sí. Y que te encuentras con gente en esa road movie, te encuentras con gente que te quiere ayudar, Mm. ¿no? Sí, Uh, sí. Y además incluso el amigo que se echa, Diego Garisa, que es el protagonista, que es sí, Alejandro, sí, es un truán, pero hasta ese truán tiene un fondo totalmente, fantástico. Es totalmente. decir, es un Sí, fondo que dices, oye, este chico podría ser mi amigo. Yo ya sé los defectos que tiene, ¿no? Pero totalmente. podría Porque en ser mi amigo. realidad, eso que te decía antes de que todos andamos muy perdidos, Miguel, Alejandro, está igual de perdido que él. Lo que Mm. pasa es que se pone un escudo y claro, es un profesional, es un Sí, sí. teatrero, ¿no? Es un profesional de la mentira, pero que es entrañable por otro lado, ¿no? Y esa Mm. relación que se establece entre ellos, que al principio Miguel está aquí arriba y Diego le mira así, casi, ¿no? Onnubilado, como diciendo, joder, qué tío. Esa Sí. relación es igualando al final, ¿no? Mm. Y al final Sí. ya es una relación de iguales, ¿no? A lo largo del arco dramático. Es una relación, a mí me parece muy bonita, esa relación de amistad entre hombres, ¿no? Sí, 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 Eh, totalmente. eh, entre hombres no machotes, ¿no? Entre Sí, hombres sí. que hablan de sentimientos, que hablan de que le gusta una chica, de que me has cambiado, que esta culpa la tienes tú porque tu mirada ha influenciado en cómo miro yo a las chicas, ¿no? Se han intercambiado, ¿no? Cosas, ¿no? Y sí, sí, es una relación muy bonita, ¿no? Sí, De ellos. muy natural también. O sea, Sí, sí, sí. es realmente algo que surge de la necesidad de ambos, ¿no? De al final Exacto, de la encontrarse con necesidad alguien, ¿no? de estar con alguien. A Antón, porque necesita a alguien que le lleve de la mano, y Miguel, porque necesita a alguien que le escuche, ¿no? Sí. Porque este tipo vamos, es un depredador. O sea, que decir, cuando ve a alguien que le puede escuchar todas sus fanfarronadas, dice, ¡guau! Por este, no, por este, Sí, ¿no? O sea, sí, sí. te vas a enterar, ¿no? Además, hasta físicamente dice, bueno, pues ¿qué te cuento? Sí. Venga, Y si me voy a presentas empezar. además a unas amigas a las que yo también puedo seguir soltando un poquito mi Claro, chapita, claro, pues claro. fenómeno, Claro, se vamos. ve sorprendido. Además, se ve sorprendido porque Antón, en esa secuencia, Antón conoce a una chica y dice, hostia, no era tan pardillo, conoce a chicas. Pero espera, que voy. Espera, ¿qué pasa aquí? ¿No? O sea, vamos a controlar, ¿no? El tema. Sí, sí, total. Total, ¿no? Es muy bonito la relación que hay entre los cuatro personajes, digamos, más Sí, jóvenes.
Sí, sí, Es bonita porque cada uno va huyendo de algo y eso es también sí, interesante, que todos al sí, final acaban ahí porque están huyendo de algo cada- totalmente. Cada distinto, uno lo suyo. pero cada uno lo suyo, pero que han desembocado todos en el mismo lugar. Y Sí, luego me gusta mucho la Cariñena, cómo se refleja Cariñena, ¿no? sí, Esa labor que realizan allí en el pueblo y sí, tal, donde conocen a Itziar Miranda, que es una sí. de las Un personaje protagonistas muy bonito. también. Es un personaje bonito, es un personaje, ese sí que es bueno, bueno, bueno. Sí, Javier, vamos, o sea, es es como, encantadora, o sea, es sí, la fíjate, típica ese amiga que personaje, querrías tener, ¿eh? sí, ese personaje no salía en el libro, ¿Mm? solo se mencionaba el nombre, pero no salía en el libro. Y a mí me pareció yo con Alicia somos muy amigos, Richie, Ujú. y el personaje lo hice y lo escribí basándome en cómo es ella. Ah, ¿Cómo es ella? Es un personaje escrito ad hoc a cómo es ella. Y después había como también un trasfondo ya un poco más mío, profundo, que hace referencia al Walden de Thoreau, al Mm. libro de Walden de Thoreau, y ese encuentro con la naturaleza y esa asimilación de la naturaleza y la vida en la naturaleza que tiene Iciar, ¿no? Que es como que no necesita viajar, cada día viajar según la luz o según el tiempo o ¿sabes? O según lo que sí. Entonces esa era un poco la conjunción de Iciar, Miranda, amiga mía, y también Sí. ya de conceptos míos que me interesan mucho, ¿no? Que me interesan esa relación con la naturaleza, ¿no? Sí, Yo creo que, sí, fíjate, por criticarte algo, Javier, de la película, sí. se echa en falta un poquito más de tiempo de estos Deichi, personajes, de Itzy y de Nacho sí, Ruiz, del personaje Nacho Ruiz, que también me Nacho, parece sí, sí, muy, mira, muy a ver, llamativo. O sea, eh, Ichi me dijo, es precioso, no puedo tener alguna página más. Y de Nacho tuve que cortar una secuencia porque no entraba, porque algunas veces ya sabes que esto es un sudoku de Ichi, ¿no? bueno. De Ichi no hay cortada ni una secuencia. Sí, puede ser. Lo que pasa es que al final, si no se hace, ¿sabes? Al final dices, No, hostia, claro. ¿dónde ¿Qué quito, corto? no? ¿Qué quito? Es ¿Dónde que corto? esto es como ¿Dónde todo, claro. corto, no? Y sí Mm. que sirve como un poco para articular todos los personajes, te das cuenta, le ayudan, ¿no? Y cada uno le ayuda Mm. en algo concreto. Isidro lo ayuda en la relación con sus padres. Y Ciar en que se tome las cosas con calma, en apostar por él como escritor, ¿no? Y Mm. si no es escritor, pues será otra cosa. O, ¿no? Esta cosa bueno, y si no te gusta, si no vales para esto, pues será otra cosa. El tomarse la vida con esa calma que tiene Iciar ¿no? Alejandro le ayuda, Miguel le ayuda a ser un poco osado, ¿no? Sí. Chris, en esa primera historia de amor, ¿no? O desamor. Todos los personajes, ¿no? Le van ayudando. Y el Iciar, pues sí, evidentemente. Yo cuando estaba escribiendo Iciar es una gozada, porque encima de conocer el personaje, como que te apetece escribirle más. Pero al final Sí. dices, hostia, cuando tienes, mira, esto que tengo aquí atrás, esta pizarra bueno, durante 3 años ha estado llena de posits, ¿no? Con Sí. colores y tal. Y decías, ¿dónde lo coloco? ¿No? Aquí, aquí, aquí. Y dices, hostia, aquí me vendría bien, pero es que si no, no me cabe, ¿no? Sí. Al final es un Es sudoku. complicado, el montaje es Sí, sí. durísimo. Y Sí, sí. además hay un tema también que yo creo que no es baladí, que es el tema de la transición española, Sí, que sí, es en el momento en el que ubicamos en la película, porque bueno, es el momento también en el que Antón, ¿no? Vivió toda esta sí, experiencia, pero que yo sí. creo que también te atraía, ¿no? De alguna manera, porque me Fíjate, parece que se refleja de una manera ahí, transversal, vamos a decirlo así, exacto. Sí, pero sí se ve que te interesa este tema y yo quería saber un poco cómo ves tú ese tema de la transición, ¿no? sí, varios temas. En el libro no aparecía el tema, no había Ah, prácticamente nada político. ah, Estaba el tema de la objeción, pero no había ni manifestaciones, no había enfrentamientos, no había nada. ujú, Pero a mí siempre me han interesado mucho las historias en las que una pequeña historia le acompaña a una gran historia. Doctor Zivago, la ujú, Revolución Rusa y después la pequeña historia de Tonia, Zivago y Lara, ¿no? ujú, Esto evidentemente no tiene tanto peso político, Zivago sí que lo tenía, pero sí que me parecía que era muy interesante y desperdiciar una oportunidad estupenda de la transición individual de un personaje con la transición de un país
que navegaran en paralelo Mm. y que por momentos se cruzaran, ¿no? Que la trama les cruzara, no mucho, porque yo nunca quise hacer una película política. Yo creo que me interesa mucho las películas políticas de los 70, qué sé yo, Todos Sí, hombres del presidente, todas estas me sí, a encantan. mí me encantan esas películas también, sí. O sea, me encanta, me encanta. Todos hombres del presidente no sé cuántas veces he visto. Sí. Y entonces, pero no quería que fuera una película política. Es una película de iniciación, una road movie de iniciación clarísima. Pero sí que me interesaba mucho el momento de la transición. Para eso me documenté mucho a través del archivo de la transición, por ejemplo, y a través de amigas. Por ejemplo, el personaje de Chris Mm, es el personaje, está basado en una profesora mía. Fue mm. una profesora que era muy... Bueno, de hecho, es la esposa de Pedro Arrojo. No sé si conoces a Pedro Arrojo. Sí. Y, y fue profesora mía, que es Carmen Magallón, que es una física, catedrática en física, y siempre ha estado vinculada a movimientos de paz, y género. Y lo basé mucho en ella, ¿no? Entrevistándome con ella, diciéndome, hay frases que son suyas, directamente. Una ¿Sabes? Hay copia. frases que son suyas. Sí, sí. Y, y me interesaba mucho también, por ejemplo, el archivo de transición, saqué mucha información en cuanto a que el momento de la transición siempre se nos ha contado como que fue ejemplar y, hombre, tuvimos una buena transición, la tuvimos. O sea, puede haber aquí pasado cualquier cosa y creo que hubo un acuerdo de intentar, venga, vamos a tirar. Pero sí que es cierto que no fue tan limpia como se ha contado, que hubo más de 400 muertos civiles, Mm. muchísimos en el País Vasco, ¿de acuerdo? Pero otros tantos, por ejemplo, la escena de Alejandro, cuando le pegan la paliza, está sacada de algo que ocurrió realmente, ¿vale? Hubo dos momentos iguales, muy parecidos, en un bar, uno en Soria y otro en Tudela, que alguien que entró con una camiseta, por ejemplo, en Soria fue un tipo entró con una camiseta, pues eso, comunista, o no sé exactamente qué llevaba, si era joven guardia roja o qué, y un guardia civil que iba de paisano, que iba mamado, le pegó un tiro. O sea, que decir, esto pasó, ¿no? Lo lamentable es que cuando yo estaba rodando esto, justo cuando estaba rodando, en esa semana que estábamos rodando, en el país apareció una noticia que había pasado lo mismo 50 años después. Había pasado lo mismo en Madrid, con un chico que había entrado con una camiseta y le habían pegado una paliza. Entonces dices, wow, ¿dónde estamos? ¿No? El odio no tiene fechas. No, No sí, tiene- no tienes fechas. Sí, creo que hemos vivido un momento bueno. Tengo la sensación, ¿eh? Mm. Yo no sé qué edad. Yo tengo 54, tú eres más joven. No mucho, ¿eh? Yo tengo 48. O sea que... Bueno, pues yo creo que hemos tenido la suerte de vivir 2 décadas muy buenas. Mm, mm. Tengo la sensación. Yo tengo un hijo que tiene 16 años y me pregunto qué va a vivir él. Si va a ser tan bueno o no. Porque en los últimos años la deriva que se está tomando, ¿no? Me preocupa. Me Asusta. preocupa. Sí, me Mm. preocupa. Me preocupa bastante. Yo tengo la sensación que he vivido una buena juventud y una buena edad madura. En el sentido de que más o menos nos hemos entendido, Mm. ¿no? Con problemas, Siempre ha habido como todos los los problemas de países, cada generación y de cada país. pero creo que hemos vivido una buena época en Sí. general. Bueno, y bueno, yo no me quería olvidar porque tú, aunque ahora sea esta película, si no me equivoco y si no me corriges, creo que Sí, es tu primer largometraje de ficción, sí, eh, eh, tienes pero un historial, tienes un histórico importante y a 30 mí, años de profesión solo. sí, sí. Y me gusta mucho esa experiencia que hayas podido tener con Vigas Luna, que creo que trabajaste con él, bueno, tuviste una relación más o menos cercana con él. Muy Y, cercana. y no sé hasta qué punto te influenció o te ha influenciado él en tu manera de ver las películas, en tu manera de rodar o incluso en la manera de sentir el cine. Más que la manera de rodar o la manera de sentir el cine, mira, en la vida hay muy pocas personas que pasen por tu vida y te la transforman. Mm. Muy pocas, muy pocas. Vigas me transformó la vida. O sea, así de claro. En el año 2000 yo le conozco, él ve un corto mío que le encantó y me dijo esa frase maravillosa que parece de película, pero fue así. Me dijo, tú no estás para hacer cortos, estás para hacer películas. ¿Te quieres venir conmigo a Barcelona a trabajar? Sí, me lo dijo. Y dije, vale. Y entonces empecé a trabajar con él. Yo trabajé con él en muchas cosas, de videoart, y tal.
Pero ya más allá de trabajar, yo me quedo con Vigas persona. Mi padre había muerto 2 años antes de conocer yo a Mm, Vigas. Y no te digo que fuera mi padre, porque sería ostentoso decir eso y sería mentir, pero yo lo sentí como alguien que me acompañó, igual que Antón, me han acompañado, mm. eh, que todo era generosidad, que era una persona, es que no te lo puedes imaginar, era un hombre bueno, era un hombre bueno, que aprendí un montón de él y sobre todo que me dio la confianza en mí mismo, en entender que tenía cosas interesantes que contar y que mi mirada era interesante, ¿no? Y además había una cosa de Vigas muy bonita, que te miraba y te escuchaba a ti igual que le escuchaba a Martin Scorsese, con la misma atención. Con la misma atención. Yo iba mucho a su casa, en el Vendrell, y pasaba muchísimo tiempo con él y hablábamos de todo menos de cine muchas veces. Hablábamos de amor, de mi padre, de, de todo, de todo. A él le gustaba mucho, ya está, fíjate, estamos hablando del principio de los 2000, pero se hacía el pan, cultivaba el tomate, Mm. lechugas, le gustaba mucho ya todo este mundo, era un avanzado, como lo fue en todo. Y yo soy vegetariano también, o sea, coincidíamos en muchas cosas y hablábamos de todo, pero con una generosidad. Es que yo me acuerdo muchísimo de él, muchísimo, pero cada día, ¿eh? Y muchas veces me he hecho a llorar acordándome de él. El día que estrené, me acordé muchísimo de él, muchísimo, Es que muchísimo. además en Zaragoza, y claro, Sí, sí, porque él tiene un vínculo con Zaragoza muy fuerte. claro, por Y eso su mujer es de Zaragoza, de aquí mismo, de la Plaza de San Francisco, donde vivo yo. sí, sí, Eh, sí, sí. Yo me acuerdo del entonces, el plata, ¿no? Era el que el estaba Plata decorado, también. decorado Sí, todo sí, con cosas sí, sí. pues, de su Era un tipo, imaginario. bueno, es un Sí. tipo, es que no sé, tan, Sí, tan, tan generoso, tan buena persona, tan, sí, para bueno, mí es que es como leyenda ya, es una persona sí, de sí, estas que cambió de alguna manera el cine, nuestra manera de ver el cine totalmente, en algunos totalmente. aspectos, Fíjate, en ver el erotismo de otra manera también, sí, en muchas cosas. O sea que, bueno, bueno, y fue, aparte que descubrió un montón de actores, en el taller de Vigas Luna, donde yo estuve 2 años, en el taller de Vigas Luna salió Pilar Palomero, Paula Ortiz y yo, y mucha más gente. Es decir, no creo que haya muchos talleres de audiovisuales, con los miles de talleres que hay, que tenga esa cantera. ya ves, Es ¿eh? decir, ¿sabes? O sea, me da Sí, Paula y sí. Pilar, ¿sabes? O sea, y yo llevo, vale, yo no he hecho cine, pero llevo 30 años en la profesión trabajando a buen nivel. O sea, Te que has hecho tu realmente, hueco y te has hecho tu espacio, desde luego. claro, O sea que, ¿sabes? bueno. Entonces, tenía mucho ojo, tenía mucho ojo. Y de hecho, de los 20 que entrábamos, casi fue 400 personas, me acuerdo, entrábamos 20. eh, yo creo que de los 20 un porcentaje altísimo, pero altísimo, sigue en el medio, trabajando, haciendo cosas interesantes. O sea, tiene un ojo increíble. Tiene un ojo Sí, increíble. sí. Sí, sí, es que a mí me parece bueno, especial. Me parece un director que yo no le he conocido personalmente, entonces hablo a nivel de su trabajo. Me parecía Mm. totalmente especial. Te puede gustar más o menos sus películas, algunas más, otras menos, etcétera. Pero veías Vigas Luna. Cuando veías una película de él, Sí. veías Y a Vigas aparte Luna. ya no solo como director, perdona que hablemos de Vigas, que yo Vigas me podía Sí, quedar hablando toda la sí, vida. no, no, sí he sido yo el que le sacaba el tema. Era un artista global. Mm. Era un artista global, porque ya sabes que pintaba, hacía Sí, instalaciones. Yo estuve metido también en una cosa que hizo las comedias bárbaras, que era teatro con Sergio Mencheta, precioso. Un estreno en Sagunto, Puerto Sagunto, con caballos, una cosa brutal. Pero hacía muchas cosas, ¿sabes? Yo hice, por ejemplo, un videoarte también con él, con Jean Nouvel, otro, la Fundación Miró, que tenía que ver con la ecología también. O sea, era un artista total. De hecho, a mí cuando me escribía, era la época en la que la gente escribía aún. Teníamos mail, pero a a él le mano. gustaba, Bueno, sí, a él le gustaba mandarme, me mandaba unas cartitas así, en las que me anotaba cosas que estábamos trabajando y me mandaba una cinta de mini DV o lo que sea. Javier, te mando esto, tal, 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 tal. Y por el otro lado, me pintaba una cara del alma que hacía él, que las mm, hacía con patatas, las tengo todas guardadas. mm. Las Bueno, hacía con patatas con tinta, tal. Bueno, era un artista todo el rato. Era un artista todo el sí, rato. Todo el sí, sí, qué rato. bonito. Bueno, Qué pues historia.
volviendo un poco a Cariñena Sí, a la película. y por ir terminando un poquito, que parece que no, pero nos hemos llevado bastante tiempo. Sí, Eh, Quería saber un poco cuál es la idea con la película. Sé que se estrena ahora en Madrid. Es una película muy bonita. sí. Yo creo que cualquiera que vaya a verla se va a sentir muy tranquilo, muy cómodo viendo la película. Va a empatizar muy, muy bien con los personajes. Va a sentirse, yo creo que va a salir con un poquito menos de rabia de la vida, quiero decir, ¿no? Qué bueno esto que acabas de Con- decir, porque Cristina Grande, la periodista Cristina Grande, hizo una columna, Ah, yo no la conozco. Yo no la conozco, pero hizo una columna en la que hablaba de Gaza, de Trump, de esto, de lo otro, y en mitad de la columna, de la columna decía, ¿qué tal si nos vamos al cine? Y dice, veo Cariñena, tal, tal, tal. Y al final termina y dice, bueno, el mundo no ha cambiado, dice, pero hoy el día es un poco mejor. sí, 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 Decía, o pues algo es que es así. verdad. Es para No salir un recuerdo poquito exactamente, así. pero decía algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la pretensión es, como estrenamos lo primero en Aragón, ya hemos hecho casi 10.000 espectadores, lo cual es, Mm, en el cine Muy de hoy en bien. día es un auténtico milagro, así Mm, habría que sí. decirlo, que casi un milagro, ¿no? Hacer los espectadores. Yo tengo la sensación de que viajo con los deberes hechos a todo lo que nos vaya a pasar a partir de ahora. Hablando con Luis Alegre el otro día me decía, todo lo que venga ahora, a partir de ahora será un regalo. ¿No? Tómatelo así, dice, porque los deberes ya los has hecho. Y aparte, los deberes que, joder, que publicidad tuvimos solo una semana, que ha sido el boca a Mm, boca. Es una mm. película que ha funcionado el boca a boca. Yo ahora estaba mirando la gente que había en la sesión de las 7, y estaba tres cuartas partes de la sala llena. 3 meses después, Joder, casi. 3 meses qué bien, después. qué Estamos bien. hablando de que me he pegado con los blockbusters, con los Cuatro Fantásticos, con los zombies, con Superman, y aparecía mi película. Y Mm, llevamos el tiempo en el que estamos en la 10ª, 11ª semana. Se estrenó el 19 de junio. O mm. sea, ya me acuerdo cuando se estrenó, ¿sabes? Entonces, Sí, entonces todo lo que vaya a pasar ahora, a partir de ahora, dependerá también de los huecos, que este es el otro gran problema que tenemos en el cine, sí, de los huecos de las salas, sí. ¿no? Que, aunque tengas el aval de que sea una película que esté bien y que haya funcionado, no te garantiza que te vayan a dejar huecos en otras salas, Ya. ¿no? Mm, Es así. sí. Hay que lucharlo, hay que picar mucho para que te dejen, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, es vamos a ver verdad. cómo funciona y a partir del día, bueno, esta semana, a partir de esta Esta semana vamos a ver semana. cómo funciona a nivel nacional. Bueno, pues nada, muchísima suerte, Javier, con la película, con las que puedan Muchas venir gracias. después, que esto sea un acicate, un aliciente para que te animes a seguir haciendo largometrajes y que los Sí, me podamos parece que ver. sí, me parece que ¿Sí? sí. Sí. Bueno, eso es que tienes algo por ahí ya Eh. en la manga. Pues entonces estaremos Bueno, pendientes, estaremos pendientes. vale. Muchísimas gracias, Javier, ¿eh? Gracias a ti, Daniel. Un saludo. Gracias. Chao.